Con 70 votos, diga lo que diga la oposición, esto ya está listo, se llama Gregorio El Hash, un político de prácticas políticas, de la política de antaño, que puede parecer una victoria para el presidente, pero es una victoria pírrica, es una victoria mínima, porque su propio partido sí le está cuestionando lo que él criticaba, la política de antaño, los politiqueros de antaño, le tocó acudir a la política de antaño para tener un procurador que no creo que sea muy petrista, pero es el candidato al presidente. Pero bueno, de todas maneras, sí queda ahí como ese tufillo del acelerador que le están poniendo en el Congreso a la elección. 2 de octubre, que eso es ya, para elegir a un procurador que prácticamente ya tiene todos los votos cantados y que además uno dice, bueno, ¿por qué no escuchan primero a los otros ternados antes de cantar un voto? Es que no, pero... Yo quiero decirle una pero cosa, es un proceso, Paula, este hombre Gregorio El Hash le conoce toda la historia a todos los congresistas de todos los partidos. Era obvio que iba a ganar. Pero debieron haber esperado a surtir el debido proceso para que después terminara ganando el Hash. Listo. Pero escuchar a los otros ternados, imagínense cómo se están sintiendo de parte del ternado de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, pues ya que van, no tienen nada que hacer en esa elección. Hay quienes dicen que la Corte debió haberlo ternado era a él, a Gregorio El Hash, y con eso no habría quedado el procurador en el papel, como si fuera el presidente. Ahora, este no es como la fiscal general de la Nación. Este es un hombre más político, más de los partidos tradicionales. Así es, y Giovanni menciona la Fiscalía General de la Nación en gran medida porque estamos en el entorno del análisis de los pesos y los contrapesos. Ustedes dirán, hombre, abrir el noticiero con un procurador, ¿qué es el rollo con el procurador para arriba, para abajo? Ojo, estamos en el primer gobierno de izquierda de los últimos 80 años. Existe la posibilidad de que el próximo gobierno también sea de izquierda si Gustavo Petro logra una de dos, o hacer una reforma constitucional para reelegirse, probabilidad cada vez más bajita tendiendo a cero, o dejar a algún sucesor en su lugar, en la Casa de Nariño. Y es allí donde entra a jugar el juego de los pesos y los contrapesos. ¿Cuáles han sido los contrapesos de este gobierno o de los anteriores? Porque es que esos contrapesos se van alternando en periodos sucesivos, de manera que siempre exista eso. Por una parte, la rama judicial, pues que esa no cambia en su esencia. Por otra parte, el Congreso no cambia en su esencia, pero empiezan contralor, fiscal, procurador, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, magistrados de la Corte Constitucional, por dar solo algunos de los nombres claves y de las entidades claves. Por eso es clave el procurador, porque el actual fiscal ya salió de una terna del presidente Petro. Yo creo que a estas alturas nadie puede decir que la nueva fiscal es petrista, pero salió de una terna del presidente Petro. Difícilmente va a ser antipetrista. Creo yo que por el momento ha dado muestras de ser jurista, ante todo. Pero viene entonces la Procuraduría, y la Procuraduría tiene 4.000 personas en la nómina, tiene un presupuesto millonario y tiene la capacidad de disciplinar, investigar disciplinariamente a una gran cantidad de funcionarios públicos. Por eso es clave de qué vertiente venga. Pues ya está jugado y ya está prácticamente sentenciado esto, Gregorio El Hash. La gran pregunta es si verdaderamente va a ser una figura más proclive y más cercana al gobierno o no. Y uno se devuelve 12 años en la historia de cada uno y resulta que fue Gustavo Petro el que escogió a alguien de los congresistas, alguien de 12 años de secretario en el Congreso, y no los congresistas los que están votando por un candidato de Gustavo Petro. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Gregorio El Hash, clase política, político profundo, conocedor del Congreso, les conoce la historia de los congresistas, como decía Giovanni, también viene de la entraña de los congresistas, por lo tanto, es más fácil que termine siendo más cercano al Congreso que al presidente mismo. Por el momento, lo que ha logrado el presidente es bloquear el avance de Luis Felipe Henao y de Germán Barón, dos candidatos que venían en las otras ternas y que no eran afines al gobierno. Eso fue lo que logró el presidente, lograr un freno político a la oposición. Mejor dicho, lo que logró el presidente fue frenar a Germán Vargas Lleras. Sí. Porque Germán Vargas Lleras ganaba por los dos lados, o bien con Henao o con Barón Cotrino, con cualquiera de los dos. Eso fue lo que hizo el presidente. Ahora, que le vayas, pues yo no veo a Gregorio El Hash acabando la Procuraduría. No. Tiene 2 billones de pesos, tiene la Procuraduría para manejar el asunto. Y además, yo me pregunto ya del otro lado, ¿qué pensarán los petristas puros y duros, los de la izquierda, los que genuinamente han apoyado al presidente de la República? Esto es como cuando llegó Roy, cuando llegó Benedetti a la campaña del presidente de la República, que decían, ¿y estos qué hacen aquí si ellos no son de izquierda? Sí. Y ahí, bueno, con Gregorio El Hash, mala la comparación, pasa exactamente lo mismo. Claro, no es petrista, ni de izquierda. Netamente político. Yo creo, pero imagínense,
Cada vez hay menos petristas que censuren eso, lamentablemente. Digo lamentablemente, yo no soy petrista, yo no soy nada en la práctica, pero cada vez son menos los que lo censuran porque cada vez se están acostumbrando más a que el partido o el gobierno del cambio, el partido del pacto histórico, resultó ser igualito a todos los demás partidos Nada de y a todas cambio. las demás prácticas. Nada de cambio. La misma política de siempre. Sí, Sí. yo creo que ya de vez en cuando alguien sacará un tuit diciendo que qué horror, pero de resto todos súper acomodados. ¿Qué pensará Gustavo Bolívar? Porque él se ha sido genuinamente de la vertiente de la Con izquierda ese tipo y de críticas crítico ha de sido verdad, coherente, ¿verdad? es cierto. Pues vamos a ver cuando ya se haga oficial el nombramiento del doctor El Hash, que eso ya va a pasar, no hay nada que hacer, veremos la reacción de Gustavo Claro, él Bolívar. va a ser el que va a investigar a todos los funcionarios públicos. Sí, Tampoco señor. es que se pueda decir, imagínese uno censurando al que lo va a investigar. Incluido al DPS, al Departamento de la Hágame el Prosperidad favor. Social.